Bueno, nuevamente, buenos días para todos. Ya este es el último encuentro que tenemos del curso en investigación de la REXI. Vamos ya por el módulo número 18, semana 15. El día de hoy veremos la investigación social, un camino para humanizarnos, a cargo de Daniela Hoyos Cataño, de la Universidad Uniclaretiana. Muchas gracias, Jonier. Vamos entonces a dar inicio precisamente con el módulo que nos corresponde el día de hoy. Buenos días para todas y todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Daniela Hoyos Cataño, soy profesional en trabajo social, especialista en gerencia de talento humano, especialista en pedagogía y desarrollo humano y actualmente maestrante en educación y desarrollo humano. Como lo decía el compañero, soy docente y voy a ser la persona que los va a estar acompañando el día de hoy en este cierre y en este último módulo que vamos a tener, que precisamente se relaciona con la investigación social como un camino para humanizarnos. Voy entonces a compartirles pantalla. Me confirman, por favor, que puedan ver lo que les estoy compartiendo. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señora. Bueno, muy bien, vamos entonces a dar inicio. Quiero compartirles para comenzar una pequeña reflexión del maestro Eduardo Galeano. Abro comillas. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza ni la emoción de la razón. Cierro comillas. Quise iniciar con esta pequeña reflexión, chicos y chicas, precisamente porque se relaciona con todo lo que implica la investigación. Dentro de los procesos investigativos, de manera constante, se nos ha dicho que no podemos implicar allí nuestras emociones e incluso que no podemos implicarnos allí como investigadores. Y pienso que en el contexto actual y en todo lo que evoca a nivel social y las realidades contextuales, es importante precisamente reconocernos también como humanos y reconocernos también como parte de esos procesos y ese contexto social. En ese sentido, no podríamos entonces pensarnos un proceso investigativo sin implicar allí todo lo que corresponde a la emocionalidad y a la sensibilidad. ¿Qué sería de nosotros desde nuestra condición de humanos si llegásemos a perder en algún momento esa sensibilidad y ese reconocimiento por el otro? Precisamente el día de hoy vamos entonces a reconocer todo lo que implica la investigación, pero desde un sentido social y humano. Yo creo que muchos de los que están acá tienen como formación o se están formando dentro de las ciencias naturales y exactas, ¿cierto? Me gustaría escuchar un poco cuáles son las profesiones que tenemos en este momento acá presente, chicos. Se activan entonces el micrófono y me van contando a qué programas pertenecen. Bueno, se me durmieron. A ver, cuéntanos, por ejemplo, Adriana, ¿a qué programa perteneces? Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, en el caso mío, yo estoy en la parte humanística, lo que es la licenciatura en educación religiosa de la Universidad Católica de Pereira. Qué bueno, Adrián, tenerte acá en este espacio. Qué bueno también que pertenezcas precisamente a esas ciencias sociales y humanas. Muchas Muchas gracias. gracias. Adriana, Sí, buenos días. buenos días, Adri. Yo me encuentro en ese momento estudiando Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, séptimo semestre. Listo, Adri, muchas gracias. Angeli. Listo. Angeli. Bueno, muy bien. Carolina.
Catalina. Buenos días. Buenos días, Cata. En estos momentos estoy estudiando licenciatura en filosofía y ya estoy en 10º semestre. Qué bueno, Cata. Diana. Muy buenos días. En este momento estoy estudiando sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Diana. Erika. Esteban. Bueno, Erika, adelante. Buenos días, mi nombre es Erika, actualmente estudio Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Uniminuto y estoy en 7º semestre. Listo, Eri, muchas gracias. Esteban. Javier. Profe, muy buenos días. Buenos días, Javier. Yo creo que soy el estudiante atípico de aquí del curso. Yo ya me gradué e incluso tengo una maestría en educación. La hice en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Qué bueno, Javier, tenerte también en este espacio. Gracias, profe. Juan. Buenos días. Buenos días, Juan. Estudio gestión integral en la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Listo, Juan, muchas gracias. Jorge. Hola a todos y a todas, yo soy Jorge Escamilla, estudiante de 4º semestre, Trabajo Social Uniplanetario. Ay, Jorge, qué rico encontrarnos en este espacio. Sí, qué rico. Bienvenido. Vale, gracias. María Camila. Muy buenos días para todos, soy estudiante de Administración de Empresas en 7º semestre de la Universidad CIAF. Listo, Cami, aquí cerquita de la Claretiana. Mariana Monsalve. Hola, buenos días. Yo estudio Administración Ambiental en la Tecnológica. Voy en 4º semestre. Listo, Mari, muchas gracias. Bienvenida. Marisol. Bueno, Marta. Buenos días. Yo estudio Administración Ambiental. Me encuentro en 4º semestre en la Universidad Tecnológica de Pereira. Listo, Marta, muchas gracias. Bienvenida. Nicolás. Hola, yo. Sí, tú. Vale, yo soy Nicolás Pérez y estudio negocios internacionales en la Universidad Católica de Pereira, pero en este momento me encuentro en Salerno, Italia, haciendo una maestría. Qué rico, Nico, también tenerte en este espacio. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a Sebastián. Jessica. Jason. Bueno, muchas gracias, chicos, a quienes nos compartieron precisamente cuáles han sido esas elecciones y decisiones de vida desde donde se están enunciando y a partir de las cuales han emergido esos procesos de formación. Vamos entonces a coincidir en que pertenecemos a las ciencias humanas y sociales, la gran mayoría de nosotros, y en este sentido entonces es muy importante que logremos pensarnos la investigación desde allí. ¿Qué nos implica pensarnos la investigación desde lo social? Hay una personita con la mano levantada. Adelante. Hola, buenos días. Sí, para presentarme, es que apenas me conecté. Mi nombre es Danilo Gutiérrez, estudiante de Administración Pública de la ESAP, profe. Listo, Danilo, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué implica entonces pensarnos la investigación desde lo social? Los procesos investigativos siempre han estado un poco cercanos a lo que se determina como el positivismo. El positivismo fue una de las primeras corrientes filosóficas del pensamiento,
como padre tiene Augusto Conte, a partir de la cual lo que se buscaba era llegar al mundo de manera objetiva y material, ¿cierto? Muy cercano también allá al materialismo. Desde ese positivismo, entonces, lo que se pretendía era comprobar y llegar a verdades absolutas, globalizar básicamente, ¿cierto? Que la verdad fuera universal. Y desde allí, la investigación en las ciencias naturales y exactas busca también esos procesos de legitimidad, ¿cierto? Los procesos investigativos que se desarrollan asociados a lo tecnológico, asociados incluso, podríamos poner acá un ejemplo de cotidianidad, y fue todo lo que se vivió con la pandemia del COVID-19, y cómo a partir de allí se empezaron a gestar diferentes procesos investigativos que tenían diferentes intereses y buscaban distintos impactos. ¿Cuáles? Que se lograra tener una vacuna, ¿cierto? Que se lograra determinar cuáles eran como las verdaderas causas, y todo esto buscaba ser que globalizado, y todo esto buscaba convertirse en una verdad absoluta. Esa es una manera de investigar, esa es una forma muy cercana a las ciencias naturales y exactas, ¿cierto? En el mundo actual se ha venido últimamente, y asociado también a todo lo que se propone desde el sistema mundo capitalista, y básicamente esa idea de desarrollo y progreso, se ha venido entonces realizando fuertes procesos de investigación desde lo tecnológico, ¿cierto? Digamos que ahora la investigación está en el auge, precisamente desde todo lo que implica la tecnología y la innovación. Y se ha dejado un poco de lado el reconocimiento de los contextos propios, y al mismo tiempo se ha dejado de lado todo lo que implica lo social. Cuando hablamos de lo social, pues nos estamos refiriendo de manera constante a las realidades que nosotros evidenciamos en la cotidianidad. Y por eso es que es importante pensarnos la investigación desde lo social. Los procesos investigativos se pueden desarrollar desde cualquier percepción, ¿cierto? Desde cualquier idea, incluso desde cualquier pasión que nosotros desarrollemos, se pueden iniciar los procesos investigativos. Sin embargo, es importante situarnos en esa investigación relacionada a lo social. A partir de allí, entonces, pensarnos en una investigación que se conecta con lo social determina entonces que lo vamos a relacionar de manera directa con los supuestos ontológicos. Recuerden, chicos y chicas, que esto ontológico hace precisamente referencia al ser, es decir, la investigación social entonces pone al ser como centro de su estudio, como centro también de información. Y eso se relaciona entonces directamente desde lo que desde la psicología se ha nombrado como el desarrollo humano. Resulta que esta concepción de desarrollo humano está relacionada precisamente con procesos históricos que generan cambios y transformaciones, en donde antes estaba como centro todo lo relacionado a lo económico, pero posterior a unos procesos de reivindicación de derechos de los cuales nosotros no hemos sido ajenos, ¿cierto? Y que sé que ustedes en algún momento tal vez han escuchado, por ejemplo, la revolución industrial, todo lo relacionado a los movimientos obreros, las luchas feministas. A partir de allí, e incluso desde los procesos de esas divisiones de clases sociales y de esas luchas como tal, se empieza a hablar del desarrollo humano. Y ese desarrollo humano, desde lo que propone Amartya Sen, Martha Nussbaum o incluso Max Neff, está precisamente relacionado con la preocupación latente, ¿cierto? De pensarnos el mundo desde lo humano, ¿cierto? De pensarnos el mundo desde esa condición que todos nosotros habitamos. Y ese desarrollo humano, chicas y chicas, está precisamente relacionado desde el momento de la concepción, ¿cierto? Empezamos entonces a hablar de desarrollo humano desde ese momento que se gesta esa vida, y a partir de allí todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de ese individuo y de ese sujeto social. Cuando hablamos de su desarrollo integral, entonces nos estamos precisamente refiriendo a todas las esferas de la vida, a todos los escenarios que nosotros como sujetos sociales habitamos, que cuáles son la familia, el escenario educativo, el escenario laboral, y a partir de allí
todo transversal a nuestros procesos de vida, ¿cierto? A nuestro ciclo vital. Eso es lo que está en el centro de la investigación social. Entonces, la investigación social se propone como sujeto de estudio, no como objeto, sino como sujeto de estudio al ser humano y a todo lo que implica esa condición del ser humano. Por lo tanto, está transversalizada por todo lo que contiene lo ontológico. ¿Listo? ¿Cómo van todos hasta allí, chicos? ¿Bien? Bien, profe, una pregunta. Señor. Digamos, desde la mirada que tú nos vas a plantear y que estás planteándonos hoy, ¿esto aplicaría para investigaciones, digamos, que sean más de tipo cualitativo o implicaría lo cuantitativo también? Bueno, esa pregunta está muy interesante y gracias también por ponerla acá sobre la mesa. Digamos que desde la investigación social se pueden realizar ambos enfoques e incluso en cualquier tipo de investigación, sea de las ciencias naturales exactas o sea de las ciencias sociales y humanas, se pueden utilizar ambos enfoques y vamos a verlo más adelante. La esencia de la investigación básicamente es la misma, lo que cambia en sí es el componente que le ponemos allí, que es precisamente el relacionado a lo humanístico, pero desde la investigación social, claro que podemos hacer investigaciones cualitativas, investigaciones cuantitativas y también investigaciones mixtas y vamos a verlo más adelante. ¿Listo? Muchas gracias por preguntar. Bueno. Vamos entonces a avanzar precisamente a entender un poco qué es lo que contienen esas etapas del desarrollo humano y en este sentido entonces sobre qué podríamos nosotros investigar desde eso relacionado a lo social y a lo humano. El desarrollo humano, chicos y chicas, tiene que ver con la dimensión física, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional y la dimensión social. Es decir, estas son las diferentes esferas en las cuales el sujeto o el individuo se relaciona y se va desarrollando a lo largo de su ciclo vital. En este sentido, podríamos realizar investigación social, investigación humanística, desde cualquiera de estas etapas que se encuentran presentes en el desarrollo humano de ese sujeto. A partir de allí, es importante entonces comenzar a pensarnos en una investigación que esté precisamente relacionada con lo que nosotros vivimos a diario, con lo que nosotros somos como humanos. Si bien estamos precisamente, se dice que en la cuarta revolución asociada a todo lo tecnológico, es importante también pensarnos desde la condición de humanos fuera de esos procesos tecnológicos, ¿cierto? Fuera de ese ideal de desarrollo y de progreso que se nos ha impartido precisamente por Occidente, ¿cierto? Por esas prácticas eurocéntricas. En este sentido, Donna Haraway, que es precisamente una feminista, mujer, investigadora y filósofa, ella nos plantea que la tecnología no es neutral, está dentro de lo que hacemos y está dentro de nosotros. Vivimos en un mundo de conexiones e importa cuáles se hacen y se deshacen. ¿Listo? Allí como una pequeña reflexión. A partir de allí, esa investigación social, con ese enfoque precisamente humanístico, debe situarse desde el reconocimiento de las realidades sociales, ¿cierto? ¿Y qué implica el reconocimiento de las realidades sociales? Nos implica entonces reconocer un contexto propio. ¿Cuáles son nuestros contextos más cercanos, cierto? Si nosotros, por ejemplo, hablamos del contexto colombiano, entonces nos implicaría pensarnos en un tema de territorio, ¿cierto? ¿Qué ha pasado históricamente en los territorios colombianos? Pero al mismo tiempo también eso relacionado a lo social nos implica pensarnos desde procesos culturales, ¿cierto? ¿Qué podríamos entonces nosotros hablar de esas culturas que habitan nuestro territorio, esos contextos propios? Pero al mismo tiempo también entonces nos implica pensarnos desde lo ambiental. Ahorita que ustedes estaban haciendo el ejercicio de presentarse y de compartir con nosotros cuáles son
los programas a los cuales pertenecen, varios de ustedes entonces se enunciaban precisamente desde allí, desde lo ambiental. Entonces también implica pensarnos en esas realidades sociales que tienen que ver precisamente con el ambiente, con el territorio, con el lugar que nosotros habitamos. Pero si hablamos también de una realidad social y desde el reconocimiento de ese contexto propio, pues tendríamos también que pensarnos en las realidades de conflicto, ¿cierto?, que se viven en el territorio nacional y que han estado presentes a lo largo de la historia. Y en últimas, todo eso, chicos y chicas, pues se condensa en algo que se determina como sociedad. La investigación social, entonces, se interesa básicamente por eso que está en la sociedad, por eso que está de cara a la cotidianidad. Por eso iniciábamos este espacio haciendo la reflexión que nos propone Eduardo Galeano con ser seres sentipensantes, ¿cierto? Con no solamente racionalizar, sino también poder reconocer al otro y ponernos en el lugar de ese otro, ¿cierto? ¿Qué implicaría entonces, por ejemplo, hacer una investigación asociada a los procesos de violencia y conflicto que han vivido los diferentes territorios vulnerables de nuestro país, por ejemplo, ¿cierto? Que están precisamente alejados del centro y que se encuentran más hacia las periferias. ¿Qué tendrían esas personas para narrar? ¿Qué tendrían esas personas para contarnos? ¿Y por qué es tan importante visibilizar precisamente esa realidad y ese contexto propio? Porque es tan importante reconocernos desde el lugar que nosotros habitamos, que en este caso es una Colombia, ¿cierto? Una Colombia que ha estado claramente marcada por diferentes procesos políticos, económicos, pero también sociales, ¿cierto? Entonces, esto es lo que implica la investigación social, es pensarnos a nosotros como humanos desde cada uno de nuestros lugares de enunciación. Ustedes ahora decían, algunos tienen formación como administradores, otros tienen formación como en salud ocupacional, ¿cierto? Y digamos desde cada uno de nuestros contextos, hagamos el ejercicio de pensarnos qué podríamos imaginar, que podríamos vincular a procesos investigativos, por ejemplo, desde el escenario de salud ocupacional, de la administración de empresas, el compañero que nos contaba que es de la licenciatura de Ciencias Religiosas de la Católica, ¿qué podríamos pensarnos desde allí, desde nuestra propia formación, asociado a un proceso de investigación con lo social, ¿cierto? Vamos a determinar cuáles son esos componentes de la investigación y esto va a ayudar también a responder la pregunta que hacía ahora el compañero con relación a lo que implica la investigación social y qué es lo que está allí presente. Si vemos en esencia, todos los procesos investigativos tienen como el mismo paso a paso, ¿cierto? Es decir, todos contienen la misma estructura. ¿Qué es lo que cambia? La esencia o como tal el tema de interés, ¿cierto? Tenemos entonces como componente de la investigación que debe de existir un planteamiento del problema, que a partir de ese planteamiento del problema debemos claramente en cualquier proceso investigativo realizar una búsqueda de antecedentes, que eso vamos a verlo más adelante. Posterior a esto, existe una descripción del problema y debe claramente de estar presente la pregunta de investigación. Debemos trabajar como en cualquier proceso de investigación bajo unos objetivos generales y específicos. Debe de existir una justificación para desarrollar ese proceso investigativo, es decir, por qué es importante ese proceso de investigación, por qué es innovador, por qué es novedoso, ¿cierto? Pero además de eso, se debe de relacionar allí todo lo que concierne al marco de referencias. Y ese marco de referencia, chicas y chicos, para quienes han sido cercanos a la investigación y para quienes no, pues contiene algo que se determina como el marco teórico o conceptual. Cuando hablamos del marco teórico o conceptual, nos estamos entonces refiriendo de manera específica a esas categorías analíticas o a esas variables que van a dar luz a mi proceso de investigación, es decir, como a esos temas centrales que van a estar ahí a la vanguardia guiando ese proceso investigativo.
pero también debemos de pensarnos en un marco legal, y ese marco legal precisamente está relacionado con todo lo legislativo, ¿cierto? Con todas las normas, con todos los decretos que se encuentran asociados a ese tema de investigación que yo voy a abordar. Debe de existir, como en cualquier proceso de investigación, sea de corte cualitativo o cuantitativo, un marco ético, ¿cierto? Y esos componentes éticos de la investigación también los vamos a ver ahora de manera más amplia. Y debemos de tener un marco geográfico contextual, que básicamente lo que se hace allí es poder brindar una referencia del lugar en donde yo voy a desarrollar el proceso investigativo. El lugar, la población, la ciudad, la empresa, si es una empresa, el colegio, si es un colegio. Allí básicamente lo que se hace es brindar todas esas características geográficas del proceso investigativo que yo voy a desarrollar. Esto en una primera parte, ¿cierto? Posterior a que yo tengo esa primera parte, que es un poco más asociada a lo teórico, ¿cierto? Voy a llegar a algo que se llama dentro de la investigación diseño metodológico. Y este diseño metodológico, chicas y chicos, es muy importante porque precisamente a partir de acá es que yo voy a empezar a contrastar la información que tengo con los resultados del proceso, ¿cierto? Entonces allí lo que se propone es plantear un paradigma, que recuerden que el paradigma es como la visión o la cosmovisión que yo tengo del mundo asociado a mis creencias, a mis valores, incluso a las mismas construcciones que yo he hecho de la realidad, ¿cierto? Está el enfoque, que era precisamente la pregunta que nos hacía ahora el compañero. Recuerden que en investigación existen 3 enfoques específicos, que son el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. El enfoque cualitativo, pues claramente se relaciona de manera más cercana con los subjetivos, ¿cierto? Le interesa más esos procesos donde se puede explorar, se puede describir, ¿cierto? Mientras que lo cuantitativo está un poco más cercano a esos procesos que buscan ser medibles, ¿cierto? Que buscan estadísticas, que buscan datos numéricos, y a partir de allí pues emerge lo que se relaciona con el enfoque mixto, ¿cierto? Que es cuando nosotros desarrollamos diferentes investigaciones que requieren esa parte descriptiva, subjetiva, pero también esa parte numérica de análisis estadístico, ¿cierto? Un ejemplo podría ser si nosotros realizamos una investigación asociada a la ideación suicida, ¿cierto? En mujeres o en adolescentes o en adultos, bueno. Realizamos la investigación asociada a la ideación suicida, pero resulta que a mí como investigadora no me interesa solamente determinar cuál es la cifra en números, en porcentajes de las personas que tienen ideación suicida, ¿cierto? Sino que también me interesa determinar cuáles son las razones o las causas por las cuales las personas están presentando ideación suicida. Y para yo determinar las razones o las causas, pues voy a tener que ir de manera más cercana al mundo subjetivo de cada uno de estos sujetos para determinar cuáles son esas razones. Entonces miren que allí estaríamos utilizando ambos enfoques. 1, para determinar de manera cercana las causas y las razones, y 2, para poder brindar cifras asociadas, porcentajes asociados a la cantidad de personas que presentan ideación suicida. Y esto sería claramente una investigación social que presenta ambos enfoques. ¿Y por qué sería una investigación social? Porque está retomando una problemática o fenómeno de realidad social que incluso se relaciona también con la salud pública. Entonces miren que desde allí es posible abordar ambos enfoques investigativos, tanto cuantitativo como cualitativo. Además también, porque recuerden que cuando nosotros determinamos cuál va a ser el enfoque de investigación, entonces nos estamos también pensando en los instrumentos y las técnicas de recolección de información. Si yo planteo que mi enfoque va a ser cualitativo, pues muy seguramente mis instrumentos de recolección de información serán las entrevistas, ¿cierto? Y las entrevistas que me implican un encuentro narrativo con un actor social. Pero si yo planteo, por ejemplo, que mi enfoque será el cuantitativo,
¿qué técnica o qué instrumento podría pensarme? Una encuesta, y la encuesta que me va a permitir un análisis de datos estadísticos, ¿cierto? Entonces miren que ambos enfoques se pueden utilizar, bien sea desde las ciencias naturales o exactas o desde un poco más cercano a las ciencias humanas y sociales. ¿Listo? Dentro de esa investigación también debemos de determinar cuál va a ser el método que nosotros vamos a utilizar en ese proceso, ¿cierto? Y recuerden que cuando nosotros hablamos de método, pues entonces nos estamos refiriendo a una estrategia de recolección de información. Debemos también de determinar cuál será el universo poblacional, ¿cierto? Digamos que dentro de los procesos de investigación social sí se habla de manera más específica de universo poblacional y existen dos maneras de realizar ese proceso de muestreo, que es probabilístico y no probabilístico. Cuando hablamos del probabilístico nos estamos refiriendo a muestras aleatorias. Cuando hablamos de no probabilístico nos estamos refiriendo a muestras que no son aleatorias, ¿cierto? Que son determinadas y que tienen unos criterios específicos. Por ejemplo, si nos interesa abordar la problemática del embarazo adolescente. Entonces, en esa muestra poblacional, yo voy a determinar unos criterios y yo voy a decir que en mi investigación van a participar adolescentes de los 14 a los 17 años, que van a ser mujeres en estado de gestación, que deben de pertenecer a la institución educativa San Jorge, pero que además de pertenecer a esa institución educativa, deben de tener una característica particular, y es que todas deben de estar en grado 10º, por ejemplo. Entonces miren que allí yo estoy determinando unos criterios para que las personas que van a participar en la investigación cuenten con esas características, ¿cierto? Es decir, estoy haciendo un muestreo probabilístico, mientras que el no probabilístico lo que hace es tomar una muestra al azar, ¿cierto? De manera aleatoria, sin determinar criterios de selección. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se relaciona con el universo poblacional. Lo que les decía de los instrumentos y las técnicas, pues son esas estrategias que nos van a permitir recolectar información con los actores sociales, y lo que se propone como estrategia de triangulación, y esto es muy importante, chicas y chicos, precisamente por el interés de nosotros vernos reflejados en la investigación, se denomina estrategia porque debe de contar con 3 actores específicos. Entonces tenemos la voz del actor social, que es la persona que participa en mi proceso de investigación; la voz del investigador, ¿cierto? Estoy yo allí como investigador implícito en ese proceso, y también debe de sustentarse desde allí, desde ese ejercicio de triangulación de información, el teórico, ¿cierto? El argumento teórico, los teóricos que sustentaron mi proceso investigativo, ¿cierto? Es decir, esa teoría que estuvo ahí presente a la luz de mi proceso. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación de violencias basadas en género, pues mi categoría analítica, ¿cierto? Mi variable central sería violencia basada en género, y a la luz de esa violencia basada en género yo voy a tener que conceptualizar, ¿cierto? Es decir, voy a tener que buscar un teórico o un autor o un referente que de manera amplia haya abordado esa categoría analítica. Entonces, cuando hablamos de estrategia de triangulación, nos referimos a que deben de estar allí determinados esos 3 actores que participaron del proceso. Entonces, el sujeto social, ¿cierto? Es decir, la muestra poblacional, el investigador, pero también los teóricos que permitieron conceptualizar y que dieron luz desde la teoría a mi proceso de investigación. ¿Cómo van hasta allí, chicos? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Es claro? ¿Se durmieron? ¿Tienen hambre? ¿Sueño? No, todo va muy bien, muy claro. No me dejen sola, no me Yo dejen tengo sola una porque, preguntita. señora. Lo que te explicas de delimitar como la población que va a hacer estudio, ¿no puede ser algo más general? Por ejemplo, con el ejemplo que ponías de las chicas en embarazo, podría nombrarse solo hasta que sea toda la institución, no solo 10º, o siempre debe referirse como una población muy en específico y que no sea tan grande.
Bueno, digamos que eso depende del tipo de investigación que tú estés realizando y no solo del tipo de investigación, sino del tiempo en el cual tú vayas a ejecutar el proceso investigativo. Si es un proceso que se va a ejecutar en 6 meses, lo recomendable es que la muestra poblacional sí esté determinada. Pero si, por ejemplo, es un proceso de investigación que se va a utilizar desde la Secretaría de Salud para determinar la problemática de embarazo adolescente como un fenómeno y como un asunto de salud pública, claramente entonces sí sería mucho más amplio esa muestra poblacional. Sin embargo, allí es importante determinar las características de la población, que cuáles serían adolescentes en embarazo, ¿cierto? Adolescentes en condición de embarazo. Entonces depende del tipo de investigación que tú estés realizando, porque a veces cuando somos tan ambiciosos con la investigación, pues no somos éticos y responsables en la recolección de información. Entonces eso está transversalizado por los tiempos en los cuales vayamos a ejecutar el proceso, pero también con el impacto que nosotros logremos o busquemos generar de ese proceso, ¿cierto? El impacto social. Entonces, por ejemplo, si a ti te contratan en una institución educativa para abordar precisamente esa problemática específica, pues tú vas a tener que hacer una caracterización de a partir de qué cursos y qué grados las estudiantes están presentando condición de embarazo. Entonces tú podrías decir, no, es que la problemática se presenta de grado sexto a 11, entonces yo me voy a enfocar en esos grados de manera específica, o es que se está presentando con mucha regularidad en grado 11, entonces yo me voy a centrar en esos cursos de manera específica. Ya depende del impacto que tú desees tener a nivel social con el proceso. ¿Listo? Listo, muy claro, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Tengo una pregunta. Señor. En la estrategia de triangulación, tú nos hablas del primer componente, que es el sujeto social. Me surge la duda de que si el sujeto social tiene que ser el individuo que está inmerso en la investigación que estoy realizando, o también puede ser alguien exógeno para mirar para mirar otro tipo de mirada, o sería negativo realizarlo así. No, cuando hablamos de estrategia de triangulación debe estar relacionado con quienes participaron del proceso, es decir, con quienes experimentaron y vivieron el proceso investigativo. En este caso, nuestra muestra poblacional, tú como investigador y claramente los teóricos que acompañaron allí desde lo conceptual y lo epistemológico el proceso investigativo. Tienen que ser esos 3 actores sociales de manera específica. ¿Listo? Profesora, mi pregunta va enfocada un poco parecida a la del compañero. El de los teóricos, que me dice, bueno, claro, digamos, ahí entraría también como todos esos, bueno, aspectos que de pronto se han visto también en los antecedentes de la investigación, como otras investigaciones y que pudiesen tener otras miradas de otras teorías, ¿entrarían en ese aspecto de triangulación o no las contemplaría yo ahí? Claro que sí. Ese aspecto de triangulación básicamente tiene que ver con el tema de hallazgos y resultados. Cuando nosotros proponemos hallazgos y resultados del proceso investigativo, lo que hacemos es un diálogo de saberes, ¿cierto? En términos de lo que propone Freire, lo que se establece es un diálogo de saberes y a partir de ese diálogo de saberes lo que yo hago es contrastar, ¿cierto? Entonces, esto fue lo que yo obtuve de mi investigación, pero resulta que a la luz de la teoría hay estos otros resultados que también son viables y posibles, y esto fue lo que me dijeron a mí mis actores sociales. Básicamente lo que se hace es contrastar. Entonces, claro, es muy válido lo que tú planteas y propones, se retoma lo asociado a los antecedentes, se retoma lo asociado al marco teórico conceptual, pero también se retoma lo asociado a otros resultados de procesos investigativos que tengan que ver claramente con mi problemática o fenómeno social a abordar o a investigar. ¿Listo? ¿Alguien más tiene dudas o preguntas, chicos, chicas? Bueno, vamos entonces a continuar. En este sentido, ¿de dónde partimos para realizar el proceso investigativo? Lo primero que debemos hacer es la delimitación del tema. Y esto, chicos y chicas, es muy importante dentro de la investigación. Es importante porque básicamente
es desde allí, desde donde yo voy a empezar a reconocerme como investigador. Y por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, a mis compañeros, que no podemos pensarnos en una investigación si no es algo que a nosotros nos movilice. La investigación tiene que partir de mis intereses, de mis afectaciones e incluso de eso que a mí me indigna como sujeto, como humano, ¿cierto? Eso que yo estoy viendo y yo digo, esto me moviliza, esto me mueve, ¿cierto? Y es precisamente porque la investigación implica un proceso de rigurosidad académica, implica un proceso de constante lectura, ¿cierto? De escritura también. Y si yo voy a investigar sobre un tema que a mí no me apasiona, que a mí no me moviliza, pues me va a dar pereza leer, ¿cierto? Me va a dar pereza ir a buscar sobre ese tema. Me va a dar pereza escribir porque no es un tema que a mí me guste, porque no es un tema que a mí me apasione. Entonces miren que la investigación también se relaciona con eso que a mí como sujeto me apasiona y me moviliza. En este sentido, en esa delimitación del tema, debemos de buscar una situación a explorar, ¿cierto? ¿Qué es eso que a mí me interesa? Debemos de determinar cuál va a ser ese problema a resolver, ¿cierto? ¿Qué es eso que nosotros estamos evidenciando que necesita ser satisfecho, ¿cierto? Que necesita ser básicamente resuelto. Y eso debe ser muy explícito, ¿cierto? Esa delimitación del tema debe ser muy explícita y muy concreta porque esto va a facilitar el ejercicio investigativo. Ahora, cuando yo ya tengo mi tema claro, cuando yo ya tengo mi tema delimitado y digo, voy a investigar sobre violencias basadas en género, entonces yo voy a realizar una búsqueda de antecedentes, ¿cierto? Y en esa búsqueda de antecedentes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como su nombre lo indica, es mirar y revisar qué existe asociado a ese tema, ¿cierto? ¿Qué hay antes de mi proceso de investigación con relación a eso? Entonces, anteriormente se utilizaba la lógica de que fuese a nivel internacional, nacional y local, pero eso se ha venido transformando, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos buscar antecedentes que estén claramente en el contexto internacional, pero también lo nacional, ¿cierto? Y a partir de allí determinar qué es lo que se ha dicho de esa problemática específica, qué es lo que otros han investigado sobre eso. Y posteriormente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una descripción del problema. Y esa descripción del problema, chicos y chicas, es muy importante precisamente porque se convierte en el corazón de la investigación. Es que a partir de esta descripción del problema es que yo me voy a centrar en unos objetivos y posteriormente en brindar unos resultados. ¿Y qué contiene esa descripción del problema? Como su nombre lo indica, entonces es la descripción detallada de las características que enmarcan ese problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué han marcado la violencia basada en género? El sistema patriarcal, ¿cierto? También el orden social, lo heteronormativo, todo lo relacionado a esas prácticas que han puesto en condición de inferioridad a las mujeres, ¿cierto? Entonces, ahí en esa descripción del problema, yo voy a hablar de lo político, yo voy a hablar de lo territorial, yo voy a hablar de lo cultural, yo voy a hablar de lo social, todas esas características que han contribuido para que se esté presentando ese problema. Allí es importante brindar cifras, brindar datos estadísticos, ¿cierto? Todo lo que yo considere como investigación que ha contribuido para que se presente ese problema. Ahora, ese problema de conocimiento debe ser un problema que no sea ambiguo, es decir, que tenga probabilidad de ser resuelto. Yo no puedo, por ejemplo, determinar desde la investigación social las razones por las cuales nosotros todavía no habitamos en la luna, ¿cierto? Eso es un problema de conocimiento ambiguo porque yo no voy a tener en este momento como investigador social o en este momento ustedes como estudiantes en formación realmente la oportunidad de resolverlo porque ninguno va a ir a la luna a determinar por qué no habitamos todavía allá, ¿cierto? Entonces ese problema no debe ser ambiguo, debe tener probabilidad de ser resuelto y claramente debe responder a los intereses del investigador. Bueno, allí les acaban de compartir la asistencia para que por favor la vayan diligenciando, chicos. Listo, entonces esa descripción se convierte en un discurso oral o escrito en donde se aborda a detalle el tema o la situación específica.
Posterior a que yo realizo esa descripción, ese discurso de manera escritural, me debe de emerger una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación es transversal a todo el proceso investigativo. Entonces, ¿qué tenemos? Yo ya delimité mi tema, yo ya fui muy juicioso y hice un rastreo y una búsqueda de información. Yo ya me pensé y planteé de manera escrita todo lo que está aportando para que se presente ese problema. Entonces, ya después de que yo tengo esto, esta es la pregunta que yo me voy a hacer relacionada a ese tema. Y es muy importante en esa parte de la pregunta, chicos, que ustedes puedan determinar qué es lo que les interesa de manera específica, porque la manera en la cual yo estoy construyendo mi pregunta también me va a hablar si mi ejercicio investigativo es cuantitativo o cualitativo, es decir, desde el mismo cuestionamiento que yo me hago en la pregunta, voy a estar enunciando a los otros si mi investigación fue cualitativa o cuantitativa. Ahora, es importante desde la investigación social con enfoque humanístico precisamente pensarnos en un conocimiento situado, ¿cierto? Es decir, se privilegia la interpretación del mundo como una construcción social, pero al mismo tiempo se construye conocimiento desde la subjetividad y desde las experiencias particulares de esos sujetos. Esta imagen precisamente se relaciona con un proceso de investigación social desarrollado en el municipio de Quibdó, en Chocó, y digamos que a partir de allí, ese es el objeto de la investigación social, poder identificar cuáles son esas problemáticas, esos fenómenos sociales que requieren nuestra atención y que requieren también ser visibilizados. En este sentido, existe una manera de preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué y cómo nos preguntamos? A partir de allí, entonces, debe ser algo factible, interesante, pero también novedoso y con capacidad de no perder ese asombro, ¿cierto? Algo que realmente movilice, algo que realmente genere allí impacto. Laura, tienes la manito levantada y no te estoy escuchando. Muy bien. En este sentido, se investiga para, desde lo social, identificar, describir y analizar información que sea fiable y válida, precisa y contextualizada respecto a lo que nos interesa, pero también se investiga para posibilitar e innovar cambios y alternativas en la sociedad y para interpretar adecuadamente los fenómenos y los problemas de la realidad. En este sentido, en esa descripción de problema, en eso que estamos viendo que se relaciona con la pregunta de investigación, lo que debemos hacer es definir un problema y situarlo de forma específica, clara y precisa. Ubicarlo contextualmente, entonces, ¿en dónde se está presentando ese problema? ¿Es en Pereira? ¿Es en Manizales? ¿Es en Quibdó? ¿Es en Medellín? ¿En qué parte específica estamos evidenciando ese problema? Debemos ubicarlo en términos de espacio-tiempo, ¿cierto? Pero también es muy importante enunciar desde esa pregunta de investigación con quiénes, es decir, con qué personas, con qué instituciones, con qué grupo poblacional nosotros vamos a desarrollar ese proceso de investigación. Entonces, miren que la construcción de esa pregunta de investigación tiene una lógica específica que ya precisamente vamos a ver. ¿Cómo van hasta acá, chicos? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Es claro el ejercicio? Sí, señora. Bueno, muy bien. Profe. Señor. No sé si me adelanto, pero recuerda lo del marco ético, que me parece interesante. Sí. Bueno, ese lo vamos a ver ahora, ¿listo? Más adelante vamos a verlo relacionado a ese componente ético de la investigación, ¿listo? Bueno.
Básicamente, en esa construcción de la descripción del problema, chicos y chicas, es importante que ustedes logren tener allí presente que la investigación se desarrolla siempre de lo macro a lo micro, es decir, de lo general a lo particular. Es como si fuese una ley del embudo, ¿cierto? Entonces vamos empezando precisamente por eso grande, por eso que ya hay, hasta que vamos llegando al lugar específico en donde nosotros vamos a desarrollar nuestro proceso de investigación. ¿Listo? A partir de allí, es importante tener en cuenta, chicos y chicas, cómo se escribe esa descripción del problema, ¿cierto? Porque finalmente, como lo planteábamos ahora, la investigación implica un ejercicio de rigurosidad académica en la lectura, pero también en la escritura. Y en este sentido, entonces, es importante tener una rigurosidad en la escritura. Tener presente, chicos y chicas, y esto no solamente para los procesos de investigación, sino para cualquier escenario de su formación, que de manera constante estamos escribiendo para nosotros, es decir, nosotros no escribimos para leernos a nosotros mismos, nosotros escribimos para que otro nos lea, ¿cierto? Y en ese sentido es importante brindarle contexto al lector. Yo como investigador tengo muy claro de qué se trata mi proceso, ¿cierto? Y tengo clarísimo en dónde lo estoy desarrollando y sé quiénes son las personas y sé por qué elegí ese tema, pero es importante que yo le brinde un contexto a ese otro que me va a venir a leer y que seguramente no sabe tanto del tema como ustedes que son los investigadores. Entonces, esto sí, consejo para la vida, siempre que escriban algo, tengan en cuenta que va a ser otra persona quien los va a leer. Además, en ese ejercicio de escritura es importante que exista un hilo conductor, es decir, que se dé una narración, que no me empeces hablando de naranjas y luego me termines hablando de limones, ¿cierto? Es importante que exista un hilo conductor en esa narración, que las ideas sean coherentes, que sean ideas consecuentes, ¿cierto? Deben de existir conectores gramaticales porque esto facilita el ejercicio de lectura para esa otra persona que los va a leer. Deben usar de forma adecuada las citas y esto es muy importante, chicos y chicas. Ustedes saben que debemos de respetar los derechos de autor y cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio investigativo, pues no iniciamos de cero, ¿cierto? Nosotros siempre estamos acompañados a la luz de una teoría, a la luz de un teórico, y en este sentido es importante que usemos de manera adecuada las citas. En este momento vamos en normas APA séptima edición, a partir de allí es que debemos hacer ese ejercicio de referenciación y de citación de manera específica. Es necesario explicitar el problema, ¿cierto? Es decir, de manera clara y específica anunciar cuál es el problema. No, digamos, rumear una idea y hacer allí como vueltas y vueltas sobre la idea, sino explicitar cuál va a ser el problema, de qué es que usted va a hablar y qué es lo que usted va a investigar. Debe también de problematizarse todo eso que yo estoy escribiendo, pues debe de terminar en un ejercicio de problematización, es decir, en una pregunta de investigación. Y hay que tener en cuenta algo, chicos, y es que cantidad no es calidad, ¿cierto? Digamos que en esos ejercicios de escritura muchas veces nosotros nos sentamos a escribir y nos pasa el síndrome del fantasma de la hoja en blanco, por ejemplo, ¿cierto? Y es que no sabemos qué escribir y somos ahí frente a la hoja en blanco y no se nos ocurre nada. Es importante tener en cuenta que en investigación cantidad no es calidad y que cada vez los parámetros, por ejemplo, de publicación de artículos, ¿cierto? Y de gestores bibliográficos son más exigentes con que el ejercicio de escritura sea más explícito. Por ejemplo, en algunas revistas ya se solicita que las publicaciones de los artículos de investigación no superen las 7 páginas o las 10 páginas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es importante empezar a pensarnos desde esa lógica de que la cantidad no implica calidad. ¿Listo? A partir de allí, quiero entonces que hagamos una pequeña pausa y que podamos reflexionar sobre esto que están viendo allí en pantalla y es cuál es el lugar que tenemos hoy como científicos sociales o como investigadores sociales y si hay un lugar para la verdad,
si de pronto alguno quiere compartir su percepción sobre estas preguntitas, o si no, pues nos tomamos un minuto para reflexionarlas allí de manera individual, ¿cierto? Para reflexionarlas allí también desde nuestra propia formación, desde nuestro propio proceso de aprendizaje. Y ahora también precisamente hablábamos y conversábamos sobre cada una de las investigaciones que ustedes podrían pensarse desde sus lugares formativos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿cuál es ese lugar que tenemos hoy como investigadores sociales? Y hay una recomendación para quienes de pronto no han visto, que puedan ver la película de la Matrix. Es una muy buena película, entonces para quienes no han tenido la oportunidad de verla, allí les queda esta recomendación con mucho amor, para que el domingo puedan disfrutar ahí tiempo y aprender a la vez. Bueno, vamos entonces a determinar cuáles son los tipos de preguntas, ¿cierto? Entonces tenemos pregunta cualitativa, cuantitativa y mixta. Por eso ahora les decía que era muy importante la manera en la cual íbamos a estructurar o íbamos a cuestionar, a plantear esa pregunta. ¿Listo? Resulta que la pregunta debe de contener como las siguientes componentes o elementos. Lo primero es que debe de iniciar por un cuestionamiento, ¿cierto? Es decir, qué, cómo, cuánto, cuáles, por qué, ¿cierto? Debe de iniciar siempre por un cuestionamiento. La pregunta no inicia con un verbo. Como su nombre lo indica, es una pregunta. Debe de tener la categoría central o la categoría analítica o la variable, ¿cierto? Es decir, el tema específico que yo voy a investigar. Debe de tener la población, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, hombres, estudiantes, administradores, filósofos, ¿cierto? Debe de tener la población de manera específica y debe de estar determinada desde la dimensión espacial, es decir, en dónde lo voy a desarrollar. En Pereira, en Cali, en Bogotá, en la UTP, en la Católica, en Uniclaretiana, en dónde lo voy a desarrollar. Entonces, estos son los elementos que van a transversalizar ese proceso de la construcción y la estructura de mi pregunta de investigación. Entonces, el primero es que tenga cuestionamiento, el segundo es que sea evidente la categoría analítica, el tercero es la población y el cuarto, el lugar en el cual lo voy a desarrollar. A partir de allí, entonces, existen algunas formas de hacernos preguntas. Por ejemplo, qué, cuáles, cómo y cuánto. Y estas maneras de preguntarnos están también relacionadas de manera directa con los enfoques, que era lo que veíamos ahora, cuantitativo o cualitativo. Y ya vamos a ver de qué manera se relacionan. Entonces, tenemos las preguntas que son de orden cuantitativo, ¿cierto? Existen preguntas desde lo cuantitativo que son descriptivas, otras que son comparativas y otras que buscan las correlaciones. La descriptiva, como su nombre lo indica, pues básicamente lo que busca es poder cuantificar variables de interés. Por ejemplo, lo que se plantea allí, ¿qué porcentaje de mexicanos y mexicanas exceden su asignación calórica a diario, ¿cierto? Miren que allí se están preguntando de manera específica por un porcentaje de asignación calórica, ¿cierto? ¿Y cuál es la población? Mexicanos y mexicanas, es decir, hombres y mujeres buscan un porcentaje asociado a su asignación calórica. ¿Listo? Comparativas. Entonces, las comparativas, pues básicamente lo que buscan es poder examinar diferencias entre dos o más grupos. Ejemplo, ¿cuál es la diferencia en el consumo diario calórico de hombres y mujeres? Miren que allí hay dos grupos asociados. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. Y que van a determinar la diferencia del consumo calórico entre ambos. Y existen las preguntas cuantitativas de correlación, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscan esas preguntas de correlación? Pues la asociación entre tendencias y la relación causal entre dos o más variables. Ejemplo, ¿cuál es la relación entre las perspectivas de carrera, salario, beneficios y condiciones físicas de trabajo en la satisfacción laboral entre directivos y no directivos? ¿Cuál es la categoría analítica central de esta pregunta, chicos y chicas? ¿Cuál creen ustedes?
Cuando ustedes se quedan en silencio, yo pienso que es que se están durmiendo. A mí me gusta que hablen, que sea realmente un diálogo en doble vía. O está muy aburrido el espacio. Chicos, chicas. Yo creo, profe, que ahí la categoría de unidad de análisis está relacionada con las variables de beneficio, condiciones físicas, salario y como las aspiraciones en la carrera para determinados empleados. Listo, muy bien. Tú allí lo enuncias de manera clara y es precisamente lo relacionado a la satisfacción laboral. ¿Y qué se relaciona con la satisfacción laboral? El salario, los beneficios, las condiciones físicas, y lo que se va a determinar es la percepción entre directivos y no directivos. Claramente será diferente la satisfacción laboral de los directivos asociado a su salario, a sus beneficios, que de las personas que no son directivas en la institución, ¿cierto? Porque su salario es inferior, porque tienen menos beneficios, porque sus condiciones físicas de trabajo son diferentes a las de los directivos. Entonces miren que allí la variable central es satisfacción laboral, y a partir de la satisfacción laboral emergen otras variables asociadas, que es el salario, el beneficio, las condiciones. ¿Listo? Entonces así es que se determina la pregunta cuantitativa de correlación. ¿Listo? Muy bien. Tenemos las preguntas cualitativas, ¿cierto? Y esas preguntas cualitativas, chicos y chicas, pues básicamente lo que buscan es descubrir, explicar o explorar, ¿cierto? Digamos que son de corte un poco más subjetivo, más descriptivo también, y se propone como ejemplo cuáles son las experiencias de los estudiantes diagnosticados con trastorno de hiperactividad por déficit de atención. Entonces miren que allí de manera específica se están preguntando por las experiencias de los estudiantes, y eso está relacionado de manera directa ¿con qué? Con la subjetividad de cada uno de esos actores sociales, ¿cierto? Porque claramente va a ser diferente la experiencia de todos, es decir, no es algo que pueda ser objetivo, que pueda ser generalizado, sino que es algo que emerge de manera directa de esas experiencias individuales. ¿Listo? Bueno, entonces esos son como los tipos de preguntas que pueden existir, que podemos también plantearnos, ¿cierto? Digamos que relacionado a lo cuantitativo de manera cercana está el cuánto, ¿cierto? Y el qué, y de manera cercana a lo cualitativo está el cómo o el cuál. ¿Es listo? Con relación pues a los cuestionamientos. Miren que siempre se inicia con el cuestionamiento, se inicia pues como con el tema, y también pues se debe hacer allí evidente en la pregunta la población. ¿Listo, chicos? ¿Es claro hasta acá el ejercicio? Bueno. Entonces, sí, señora. Una pequeña... Profe, señor. Profe, qué pena, hablando de preguntas, tengo una pregunta. Señor. A cualquiera de las preguntas, sin importar el tipo cuantitativo o cualitativo, ¿se le puede agregar un lapso de tiempo y no hace que varíe? ¿O eso haría que varíe entre cuantitativa o cualitativa? No, el lapso de tiempo no hace que varíe. Por ejemplo, si tú dices, es que yo voy a analizar las dinámicas laborales en la empresa de Aguas de Pereira en el año 2019 o en el año 2020, no varía, digamos que allí lo temporal con relación al corte cuantitativo o cualitativo. Y eso también es importante determinarlo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio de investigación, es importante también determinar el lapso de tiempo en el cual yo voy a desarrollar el proceso investigativo. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña pausa con una reflexión precisamente del maestro Paulo Freire, ¿cierto? Él es pues un educador de acá, del sur de Latinoamérica, es brasileño, ¿cierto? Digamos que creo que algunos de ustedes lo habrán leído, de pronto los que son más cercanos a las ciencias humanas y sociales, como la compañera que decía que era filósofa, o el compañero, por ejemplo, de ciencias religiosas, de licenciatura en ciencias religiosas. Paulo Freire, abro comillas, nos plantea: no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Cierro comillas. Y a mí esto, chicos y chicas, me parece muy potente porque yo me lo pienso, ¿cierto?
desde todos los escenarios y desde todos los contextos, incluso desde la cotidianidad. Nosotros somos investigadores natos, ¿cierto? Nosotros de manera constante estamos aprendiendo, estamos explorando. Si nosotros hablamos del desarrollo humano y nos vamos, por ejemplo, al proceso en el cual el niño empieza a caminar, empieza a hablar, ¿qué hacen los niños? Los niños preguntan, ¿cierto? Los niños exploran todo y es precisamente porque no han perdido esa capacidad de asombro, ¿cierto? Porque no han perdido la curiosidad y eso precisamente es lo que nos implica la investigación de manera más cercana. Y en este sentido, esto que plantea Freire guarda total coherencia con el proceso de investigación e incluso de formación. Y es precisamente porque de manera cotidiana estamos buscando, ¿cierto? Estamos indagando. Ejemplo, cuando a nosotros nos ponen un trabajo, ¿qué vamos y hacemos? Vamos y buscamos información, vamos e indagamos sobre ese tema. Y eso es un ejercicio simple de investigación, ¿cierto? Es más, desde un contexto más, digamos, cotidiano, desde un contexto más cercano a la condición de humanos, cuando nosotros estamos escuchando a otra persona y empezamos a reproducir esa información o empezamos a indagar más sobre esa información, lo que se determina como un chisme, eso es un proceso de investigación, ¿cierto? Yo estoy contrastando la información, yo la estoy verificando, yo la estoy validando, ¿cierto? Entonces miren que desde ejemplos tan mínimos, ¿cierto? Tan cotidianos, podemos evidenciar que está visible la investigación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una comida específica o nosotros vamos a preparar una receta, ¿nosotros qué hacemos? Vamos e indagamos, vamos y buscamos información, vamos y determinamos un paso a paso, ¿cierto? Y todos esos procesos y todos esos ejemplos así de cotidianidad están relacionados ¿con qué? Con la investigación. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos entonces a revisar lo relacionado de manera muy rápida al diseño metodológico. Entonces, con relación a ese diseño metodológico, recuerden que este hace referencia a el camino, la ruta o los procedimientos que van a guiar mi proceso de investigación. Es decir, ese diseño metodológico se convierte entonces en el paso a paso de ese proceso investigativo. En este sentido, existen desde el diseño metodológico, que lo veíamos ahora, la determinación del paradigma, del enfoque, del método, del instrumento, de la técnica, del universo poblacional y de la estrategia de triangulación. Dentro de las ciencias humanas y sociales, chicos y chicas, voy a compartirles como los paradigmas que son más cercanos y que suelen utilizarse en mayor tendencia. Entonces está el paradigma fenomenológico hermenéutico, empírico analítico y el paradigma crítico social. En ese sentido, ese paradigma que tiene que ver precisamente con el empírico analítico, que está pues determinado allí desde lo positivista, pretende claramente, como lo enunciábamos ahora, que ese conocimiento sea objetivo, ¿cierto? Digamos que se basa en el método científico, que como ustedes saben, pues el método científico lo que busca de manera constante es medir, comprobar, verificar y cuantificar esos procesos investigativos. Ese paradigma positivista, ¿cierto?, que se relaciona allí precisamente con el analítico, empírico analítico, pues se interesa por los fenómenos, ¿cierto?, y la generalización del comportamiento de los mismos, es decir, busca leyes universales. En este sentido puede describir, explicar, comprobar y medir que son objetivos utilizados en este paradigma. ¿Listo? Ahora bien, desde el paradigma fenomenológico... Qué pena interrumpirla. Señor. De ese primer paradigma, bueno, obviamente iba un poco con la pregunta que hice al comienzo, desde la mirada de lo que estamos viendo de esta investigación social, viendo que este paradigma positivista, digamos, habla un poco más, pensaría yo, de objeto que de sujeto de estudio, desde esa mirada. ¿Cómo se podría mirar? Pues sí, el elemento de la investigación social mirado desde una investigación con este paradigma positivista, digamos, donde al momento de hacer de pronto también la triangulación no es, digamos, no es tan relevante para ellos
vuelve, digo, la mirada del sujeto, sino más del objeto en que se quiere centrar la investigación. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Digamos que existen diferentes maneras de hacer investigación social. Y cuando hablamos de investigación social es porque nos estamos refiriendo a que nuestra esencia de investigación se va a relacionar con fenómenos sociales, ¿cierto? Esa es la palabra central allí. Y fenómenos sociales existen muchos, ¿cierto? Que buscan ser cuantificados también. Ahorita poníamos el ejemplo de uno de ellos y es, por ejemplo, el tema de la ideación suicida. La ideación suicida es un fenómeno netamente social, ¿cierto? No es un fenómeno científico, es un fenómeno social. Es una realidad de vida cotidiana que se da entre la interacción de los sujetos sociales. Desde ese paradigma positivista, por ejemplo, se puede realizar una investigación social determinada en la ideación suicida. ¿Qué me interesa netamente? Analizar las cifras, ¿cierto? Los datos estadísticos, la cantidad de personas que tienen ideación suicida y que finalmente llegan al acto suicida. Eso sería una investigación social, pero con corte y enfoque netamente cuantitativo, ¿cierto? También podríamos pensarnos en investigaciones sociales de corte cuantitativo relacionadas a diferentes fenómenos. Por ejemplo, si hablamos del tema del conflicto armado, entonces, ¿cuántos excombatientes, cierto, actualmente tienen proceso de reinserción social? Mira que allí estamos hablando de un fenómeno que es social, pero que se busca ¿qué? Cuantificar, y se busca cuantificar ¿desde qué? Desde las cifras, desde los numéricos, ¿cierto? Entonces, mira que se pueden realizar investigaciones sociales, pero que también presenten ese corte o ese paradigma positivista, ¿cierto? Esa es como digamos que la diferencia allí un poco entre la investigación social cualitativa y la investigación social cuantitativa. Tú allí dices algo muy importante y es que precisamente este paradigma pues busca ser objetivo, ¿cierto? Y cuando hablamos de objetivo es que busca demostrar que los datos sean reales, ¿cierto? Entonces básicamente es decir, ¿cuántas personas presentan ideación suicida? Pero no nos interesan las razones, ¿cierto? No nos interesa si es por relaciones familiares, si es por rupturas de relaciones sexoafectivas, no nos interesa si es relacionado a su situación económica, laboral, a su salud mental, sino que lo único que nos interesa determinar es cuántas personas están cometiendo actos suicidas. Y desde allí sería un enfoque netamente cuantitativo con un paradigma positivista. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias, muy amable. Listo. Bueno, tenemos entonces el paradigma fenomenológico interpretativo, que sí es mucho más cercano a nosotros, los de las ciencias sociales y humanas, y ha estado un poco allí como en tendencia en el auge también de lo contemporáneo, y precisamente se centra en comprender esas realidades de vida cotidiana. Concibe la realidad cambiante, diversa y múltiple y se reivindica al sujeto y a su propia realidad, es decir, le interesan los significados y las experiencias de ese sujeto desde su condición de humano. Busca la comprensión de la realidad, la reflexión surge a partir de la narrativa, de la cultura, de la práctica y la cotidianidad, y la realidad es holística y no busca generalizar, sino reivindicar lo particular. Entonces miren que allí de manera más específica, se relaciona con lo cualitativo, ¿cierto? Le interesa el sujeto desde lo individual, ¿cierto? No desde su interacción social y cotidiana, sino esas experiencias del sujeto a nivel individual, a nivel específico, ¿cierto? Y a partir de allí poder reivindicar esas experiencias y esas realidades de ese sujeto. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, las diferentes luchas que han realizado las mujeres con relación a la reivindicación de sus derechos, ¿cierto? Si nosotros vamos a hacer una investigación relacionada a esto, pues sería una investigación desde ese paradigma fenomenológico, ¿cierto? Porque como investigador me interesa la narrativa de esa mujer, ¿cierto? Me interesa escuchar la experiencia que tuvo que vivir esa mujer. Si vamos a hacer una investigación de violencia basada en género, contra la mujer, porque recuerden que el género no solamente contiene lo femenino, sino también lo masculino. Entonces, si vamos a hacer una investigación de violencia basada en género contra la mujer,
Entonces sería, por ejemplo, desde lo fenomenológico también, ¿cierto? Porque me interesa el relato y la experiencia de manera individual de esa mujer. Ahora, si nosotros vamos a hacer una investigación, por ejemplo, asociada a los procesos culturales y a las violencias basadas en género contra la mujer en comunidades indígenas, allí habría que pensarnos, por ejemplo, desde lo etnográfico, ¿cierto? Que recuerden que lo etnográfico tiene que ver precisamente con todos esos procesos culturales. Entonces, miren que por eso, chicos y chicas, es muy importante que nosotros tengamos claridad sobre nuestro problema de investigación, porque a partir de allí ya vamos a poder pensarnos en el enfoque, en el paradigma, vamos a pensarnos si el método es el etnográfico, ¿cierto? Entonces es muy importante tener precisamente claridad de ese problema en específico. Ahora, existe también el paradigma crítico social, que también es muy cercano a las ciencias humanas y sociales. Y ese paradigma crítico social fomenta una actitud crítica de la realidad a través de una observación que permita la reflexión, acción y transformación. La investigación solo se concibe desde una participación amplia y posibilita cambios reales en las realidades concretas. Promueve la autonomía, los vínculos y la participación amplia de todos los actores en la investigación. Miren que ese paradigma crítico social, chicos y chicas, tiene que ver precisamente con ese pensamiento crítico y reflexivo, ¿cierto? Es decir, con poder generar comprensiones e interpretaciones del mundo a partir de lo que nosotros estamos realizando en la investigación, generar una lectura de esa realidad, ¿cierto? Y generar una reflexión que realmente permita comprender esos escenarios de realidad social. ¿Listo? Estos son como los 3 paradigmas. Hay muchos más, ¿cierto? No se queden solo con estos porque realmente son muchos más los que existen, pero básicamente dentro de la investigación estos suelen ser como los más comunes, ¿cierto? Pero hay muchos más, estos no son camisa de fuerza, ustedes tienen que buscar el paradigma de investigación que más se acerque a su interés investigativo, que más se relacione desde eso que ustedes se plantean en los objetivos, porque recuerden que en la investigación lo que se busca es dar respuesta a unos objetivos que yo me he planteado. Entonces, estos son algunos, pero no son los únicos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, chicos. ¿Cómo vamos hasta allí? Bien, profe, bien. Bueno, muy bien. Bueno, aquí les traigo una pequeña reflexión de Mario Mendoza, también escritor colombiano además, ¿cierto? Quien nos plantea que leer es resistir. Y eso, chicos, a mí me parece tan potente y precisamente dentro de estos espacios formativos y la invitación es precisamente a no quedarnos solamente con lo que se nos da, sino también poder potencializarlo desde nuestros propios intereses y hacer ese ejercicio de lectura, chicos. Leer realmente implica procesos de emancipación. Lo plantearía Paulo Freire, y leer realmente nos lleva a esa liberación de los oprimidos. Entonces, qué importante que desde la academia, desde estos espacios formativos, podamos también potenciar esos ejercicios de lectura, además porque no es viable pensar en la investigación si no está conectada a esos escenarios precisamente de lectura y de búsqueda constante. Muy bien. Vamos entonces a mirar de manera más específica esos enfoques de investigación que ya los hemos enunciado, pero no los hemos definido. En este sentido, entonces, tenemos que los enfoques de investigación pueden ser cualitativo, que se basa principalmente en la narrativa, la observación y la descripción de las cualidades de los datos. El cuantitativo, que está basado principalmente en la estadística como herramienta, y el mixto, que plantea una complementariedad entre los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Estos son los 3 enfoques que existen en la investigación. Digamos que en investigación y también desde lo social, a veces se enuncian los enfoques como los métodos, ¿cierto? Y esto está precisamente relacionado a que hay una estructura que corresponde al proceso de investigación, que yo ahorita se las compartía. Primero elegimos el paradigma,
posterior al paradigma yo elijo mi enfoque y en este sentido si yo como investigador determino que mi enfoque será cualitativo, pues mi método, mi técnica y mi instrumento tendrán que ser en la misma lógica que chicos y chicas. ¿Se me durmieron otra vez? Aquí estamos. Bueno, si yo entonces planteo que mi enfoque será cualitativo, mi método, mi técnica y mi instrumento tendrán que ser de corte ¿qué? Profe, ¿repites la pregunta, por favor? Muy bien. Les estoy planteando que si como investigador ustedes determinan que su enfoque será cualitativo, el método de investigación, la técnica y el instrumento tendrán que ser entonces de corte ¿qué? Cualitativo igualmente. Cualitativo. De observación, Cualitativo. sí. Tendría que ser claramente también cualitativo, ¿cierto? Porque en la investigación se debe de respetar la coherencia epistemológica. Y si yo estoy determinando que mi enfoque será cualitativo, pues no voy a poder decir que mi instrumento y mi técnica de recolección de información será cuantitativo, ¿cierto? Por eso existen unos métodos, unas técnicas y unos instrumentos para lo cualitativo y unos que son diferentes para lo cuantitativo. ¿Listo? Entonces, siempre el enfoque nos va a determinar cuál será el instrumento o la técnica de recolección de información, porque siempre se debe de conservar esa coherencia epistemológica. ¿Es claro? Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar. Esto también pues hace parte precisamente de un proceso que se realizó, como les contaba, en Quibdó, ¿cierto? Entonces vamos a ver el rol y propósito del investigador desde el conocimiento situado. Entonces, favorecer la deconstrucción de estructuras hegemónicas, universalistas y homogenizantes. Permitir la emergencia de la construcción social y visibilizar los puentes y lazos entre diferentes visiones y perspectivas de conocimiento. Esto, chicos y chicas, es muy importante y al inicio de la jornada hacíamos una reflexión sobre esto y es que debemos de situarnos desde un contexto propio, ¿cierto? Digamos que la investigación cada vez más busca perseguir esa idea de desarrollo, esa idea relacionada a lo tecnológico, ¿cierto? Y hemos dejado de lado realmente lo importante y es lo humano, ¿cierto? Y en eso humano hemos dejado de lado y hemos invisibilizado a nivel histórico, hemos silenciado a nuestras propias comunidades, ¿cierto? Y por eso desde la investigación social es importante volver a eso propio, a ese conocimiento propio y a nuestras propias experiencias, porque nuestros actores sociales tienen muchas historias por contar. Nosotros no podemos continuar leyendo nuestras realidades contextuales con las teorías eurocéntricas, porque es que nuestro contexto no corresponde ni a nivel político ni a nivel económico con esas lógicas capitalistas. Nuestro contexto es completamente diferente y desde allí debemos situarnos. Debemos empezar a apostarle desde la academia a realmente reivindicar el conocimiento latinoamericano. Es que nosotros no podemos comprender la realidad con lógicas europeas, con lógicas occidentales. Nosotros debemos de comprender nuestros contextos y nuestras realidades que son latinas, que son suramericanas, desde eso propio que nos contiene. En este sentido, vamos entonces a hablar de los componentes éticos de la investigación que están precisamente relacionados con cada uno de los códigos de ética que rigen o permean sus programas o sus profesiones como tal. En esos componentes éticos debe de ser muy importante, chicos y chicas, que exista un consentimiento informado, ¿cierto? Que es básicamente ese acuerdo que nosotros establecemos con los grupos poblacionales, claramente cuando son investigaciones de tipo social. Esos acuerdos que establecemos con esos actores sociales, donde les determinamos que la información que sea recolectada de sus comunidades, que sus narrativas y sus relatos no serán utilizados de manera diferente
para fines distintos que no sean ese proceso de investigación. Deben de existir acuerdos de confidencialidad, ¿cierto? En la lógica de que se pueda tener registro fotográfico, que puedan también al mismo tiempo grabar, por ejemplo, esos espacios. Debe, en el caso de que sea necesario que ustedes vayan a hacer experimentos, por ejemplo, humanos, de existir ese código de Nuremberg. Deben también, si van a hacer, por ejemplo, procesos con menores de edad, hay un consentimiento. Ese consentimiento se llama asentamiento informado. Es importante también que lo tengan allí presente. Este se da con menores de edad, que debe ser aplicado el consentimiento informado a los padres y el asentimiento informado pues a los menores de edad, donde ellos legitiman que de manera voluntaria desean participar del proceso. Debe de existir claramente una conducta ética, ¿cierto? Yo no puedo llegar a irrumpir las lógicas de los grupos o de las comunidades. Y aquí me permito, chicos, contarles una experiencia ya desde el sentido un poco personal. Y es que recuerdo que en algún momento participé de un proceso de investigación con comunidades indígenas en el occidente de Caldas específicamente. Y digamos que allí éramos un equipo interdisciplinar, ¿cierto? Habían psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, y recuerdo mucho que precisamente una de las compañeras llegó de manera impositiva, ¿cierto? Llegó de manera autoritaria a ese territorio indígena que, como ustedes saben, ellos tienen autonomía propia, tienen legislación propia, y ellos se sintieron netamente en su intimidad afectados, ¿cierto? Se sintieron expuestos también, y a partir de eso, y teniendo en cuenta que estábamos en el territorio de ellos tienen una práctica que se llama el cepo, y el cepo es como un castigo que se impone pues a nivel de la comunidad. Es como un palo, un tronco que hay bajo el sol y el agua, y allí precisamente expusieron a esta compañera durante 24 horas al sol y al agua. Le quitaron pues su ropa, la dejaron solo en ropa interior, y todo esto fue porque ella no presentó una conducta ética y de respeto, ¿cierto? Claramente hacia esa cultura y hacia esa identidad que ellos tienen. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no llegar a irrumpir los espacios de los grupos, de las comunidades, tener un discurso oral y una narrativa que sea desde el respeto, no juzgar, porque no nos corresponde ir a juzgar, sino que contrario a ello, ellos están participando de un proceso de investigación donde nosotros estamos retomando información que es de ellos. Es que la información es de los actores sociales, no es información que a nosotros nos pertenezca, ¿cierto? Debe existir también principios morales, ¿cierto? Que están relacionados precisamente con el principio de la beneficencia, dignidad humana y justicia social. Estos principios son determinantes, chicos y chicas, en cualquier proceso de investigación social. Y además, pues debe estar allí también implícito los principios y los valores que ya de manera específica rigen desde los códigos de ética cada una de nuestras profesiones. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Y hay algo allí muy importante también desde esos componentes éticos de la investigación, y es precisamente el tema de devolver la información a las comunidades. ¿Qué pasa? Cuando nosotros realizamos investigaciones sociales, hacemos todo un ejercicio de recolección de información. Y ya apenas tenemos todo ese ejercicio de recolección de información, lo sistematizamos, hacemos las matrices, el análisis, nunca más volvemos a la población, ni siquiera a devolverles el resultado de la investigación de una información que es de ellos, que no es de nosotros. Básicamente lo que hacemos es ir y robarles información, utilizarla a nuestro favor, y nunca más volvemos a socializarles esos resultados. Entonces, dentro de ese componente ético es importante que exista también allí y que esté pensado un espacio y un escenario para socializar esos resultados de la investigación con los actores sociales que participaron en la misma. ¿Listo? ¿Cómo van hasta allí, chicos? Profe, una consulta. En lo último que usted acaba de mencionar de la socialización con los actores participantes de la investigación, ¿se contemplan los eventos científicos? Es decir, como un congreso, un coloquio, o no sé, una conferencia, como poniéndolos al tanto del qué se hizo y cuáles fueron los resultados.
Sí, pero antes de participar en esos eventos científicos sería muy importante tener un espacio, ¿cierto? Que sea netamente con ellos, donde se pueda hacer el ejercicio de escucha y también de retroalimentación en doble vía, ¿cierto? Que ellos también puedan plantearnos allí cuáles fueron sus percepciones, cuál fue su experiencia como participantes de ese proceso de investigación y entregarles a ellos el documento del resultado de investigación que les pertenece. ¿Listo? Entonces, claro, digamos que es válido pensarnos en esos escenarios científicos, pero antes de, sería importante tener un acercamiento un poco más humano precisamente con ellos para hacer esa devolución de la información. Es decir, primero algo interno. Exacto. Bueno, listo, profe. Gracias. Con gusto. ¿Cómo van hasta allí, chicos? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien más tiene preguntas? Listo, muy bien. Bueno, quiero entonces, antes de ya pasar a la última parte de este ejercicio formativo, hacer una reflexión con Paulo Freire. A mí me encanta Paulo Freire, digamos que siempre procuro tenerlo presente en mis espacios formativos y nos plantea lo siguiente: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Muy bien. Bueno, ya como una reflexión de cierre, como una reflexión final precisamente a este tema de la investigación social con ese enfoque humanístico, quisiera hacerles la invitación, como se los decía ahora, de poder pensarnos todos esos procesos de investigación desde nuestro territorio. Yo pienso como trabajadora social, y no solo como trabajadora social, sino también como mujer, ¿cierto? Que realmente ese es mi lugar de enunciación, que es importante empezar a visibilizar todo lo que pasa en nuestro territorio y todo lo que en nuestro territorio ha generado parte de esa historia que nos construye. En este sentido, debemos de tener una perspectiva crítica precisamente a ese pensamiento eurocéntrico, ¿cierto? A esas prácticas que han estado relacionadas con el proceso de conquista y colonización. Recuerden ustedes que desde la historia de América Latina nos han hecho creer que fuimos de una u otra manera descubiertos cuando realmente lo que fuimos fue saqueados, ¿cierto? Entonces es importante empezar a renunciar a esa historia que nos han contado y empezar a narrar nuestra propia historia, ¿cierto? Que muy lejos está de la cultura occidental. A partir de allí, quise como traerles algunos de los ejemplos que aún se encuentran visibles en nuestra cotidianidad de esas prácticas eurocéntricas, y es precisamente que nosotros de manera diaria y cotidiana estamos allí inmersos, ¿cierto? Ejemplo, constantemente consumimos cine europeo porque no nos gusta consumir lo que se realiza en nuestro territorio, lo que se realiza en América Latina, en el sur, ¿cierto? Hay unos documentales e incluso hay un libro también que sería interesante que pudiesen revisarlo, está en biblioteca digital y es el asociado a las venas abiertas de América Latina, ¿cierto? Digamos que allí se narra una historia completamente diferente a la que hemos conocido y a partir de allí también es importante pensarnos la investigación desde nuestros propios escenarios. En este sentido, esos retos para los investigadores sociales, chicos y chicas, está precisamente en el desafío de analizar la hegemonía, ¿cierto? De renunciar prácticamente a esas jerarquías de poder develar supuestos y alternativas de superación. Hay otras maneras posibles de hacer las cosas. Que esos procesos de investigación estén mediados por el diálogo, ¿cierto? Que sean encuentros polifónicos y recuerden ustedes que lo polifónico se refiere a múltiples voces, ¿cierto? Es decir, que realmente se realice un ejercicio de escucha y se visibilicen esas historias que han sido negadas a lo largo de estos procesos de construcción social. Y además también debemos empezar a romper con ese análisis de lo tradicional y empezar a pensarnos en un análisis crítico de esas realidades sociales. En este sentido, sería importante que pudiésemos conversar sobre las epistemologías de la educación. Boaventura de Sousa Santos, que también es un autor suramericano, ¿cierto? También hace parte de acá
de esta tradición sudaca, nos propone que descolonizar el saber y reinventar el poder. En este sentido, entonces, tendríamos que preguntarnos desde la investigación social sobre la interacción de diversos saberes y formas de conocimiento y proponer de manera transversal ese pensamiento crítico. A partir de allí, debemos de tener y romper con esa idea de la visión del otro como inferior, que es la que nos ha propuesto precisamente el modelo europeo, esa idea del querer ser civilizado, ¿cierto? La idea del desarrollo, que básicamente es de lo que propone Arturo Escobar en su texto sobre la invención del tercer mundo, que nos habla de un capitalismo salvaje y nos ha dicho que esa invención del tercer mundo estuvo precisamente relacionada con una idea de desarrollo que rompe por completo nuestro contexto, ¿cierto? Y desde el discurso de la pobreza y de la materialización de la pobreza nos han hecho entonces creer que somos países subdesarrollados y tercermundistas. En ese sentido, es importante entonces pensarnos en romper esa lógica hegemónica que está relacionada con una colonialidad del poder. A partir de allí, entonces podríamos hablar y pensarnos en la investigación desde espacios de decolonización y saberes no hegemónicos. Y esos saberes no hegemónicos, chicos y chicas, son precisamente los que tienen nuestras comunidades, los que tienen nuestros entornos, los que tienen nuestros territorios. A partir de allí, entonces, se debe dar una comprensión del mundo que es mucho más amplia que esa comprensión occidental y pensarnos en algo muy importante, chicos, y que yo espero que no solo se quede en este espacio, sino que realmente se vayan con este concepto, y es el tema de las epistemologías del sur. Recuerden a que hace referencia al concepto de episteme, logos, pues claramente estudio, epistemología, pues se refiere a conocimiento, estudio de conocimiento. Entonces, qué importante pensarnos el conocimiento y esa construcción de conocimiento desde el sur, que es nuestro territorio. Somos suramericanos. A partir de allí, entonces, hay que pensarnos en esa alternativa epistémica de América Latina, en esa recuperación de formas de conocimiento, de esas realidades suprimidas y de reconocer al otro que ha sido silenciado y ha sido marginado a través de la historia. Por eso, esa es la esencia de la investigación social, ¿cierto? Se centra en ese humano, se centra en poder pensar y reconocer al otro desde su narrativa y desde su propia historia. En ese sentido, decolonizar implica entonces poder brindarle significado, ¿cierto? Y visibilidad a esos saberes y prácticas de los grupos sociales que han sido históricamente invisibilizados, excluidos y oprimidos por prácticas colonizadoras. Desde el sur, entonces, nos queda como reto la producción de conocimiento latinoamericano, la producción de conocimiento propio y la crítica precisamente a la academia, a la universidad, desde esos escenarios formativos y esa crítica literaria de estar de manera constante interpelando el mundo, contextos, lecturas y realidades que no corresponden a nuestro territorio específico. En ese sentido, recuerden, chicos y chicas, que la investigación básicamente es una construcción de conocimiento. Eso es lo que queda de los ejercicios investigativos, una construcción de conocimiento. Y en este sentido es importante pensarnos en esa construcción de conocimiento desde lo latinoamericano, desde nuestras propias realidades. ¿Listo? Les propongo allí, ya como cierre, ¿cierto? Por si a alguno le interesa profundizar sobre ello, algunos de los autores de las epistemologías del sur, ¿cierto? Que están pues apropiando precisamente ese conocimiento sudaca: Estado Aventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Rubia Esperanza Gómez, que es una profesora muy potente con relación al tema del trabajo social y la interculturalidad en esos procesos y espacios investigativos; Arturo Escobar, que es un antropólogo también colombiano, además, lo mismo que la profe Rubia Esperanza, también es colombiana y de la Universidad de Antioquia; Enrique Dussel, Orlando Falsborda, que pues, ustedes quienes son un poco más cercanos a las ciencias humanas y sociales saben que es un sociólogo que ha tenido gran importancia precisamente en estas teorías, y claramente no podría allí faltar y no podría dejar de lado a Paulo Freire.
con todo lo que nos propone de la pedagogía, de la esperanza y del conocimiento centrado en preguntas y no en respuestas. Con esto, chicos, entonces termino este espacio, también esta interlocución, agradecerles claramente por la disposición, por la apertura a la escucha, ¿cierto? Espero que nos vayamos con aprendizaje nuevo el día de hoy, que haya sido un espacio realmente de construcción y que les queden algunas reflexiones que puedan aplicar a su contexto más cercano, ¿cierto? Y también pues como a sus realidades específicas. Me gustaría escucharlo, ¿cierto? Me gustaría saber con qué percepciones se van, cómo se van, ¿cierto? Y cuál es el cierre que de manera general podemos hacer con relación a estos módulos y a este curso de manera específica, chicos. Sí me gustaría escuchar a algunas de las personas que están acá presentes en sala. Bueno, profe. Hágale, compañero. Gracias, Javier. ¿Qué más, profesora? ¿Cómo ha estado? Muy bien, Mario. Bueno, le cuento que fue un curso a nivel general muy productivo. Bueno, yo no soy tanto filósofo ni psicólogo, pero soy ingeniero de alimentos. Y de todas maneras, la parte de lo que es la perspectiva de lo que va a investigar uno, tiene que tener mucha filosofía y mucha, digamos así, estudio interno para saber uno hasta dónde va y qué es lo que va a conseguir, porque no solamente se encuentra con problemas de tema, sino problemas de personas que inclusive lo quieren sacar a uno del contexto o del objetivo que ha colocado en el proyecto. Por lo tanto, para mí fue muy enriquecedor lo que escuché hoy de usted, profesora, y lo que he visto durante todo este curso. Muchas gracias. Listo, Mario, muchas gracias a ti también por ponernos acá en contexto tus percepciones y tus aprendizajes. Javier, creo que iba a hablar al tiempo que Mario. Sí, señora. Profe, agradecerle el compartir y transmitirnos sus conocimientos, sus experiencias y expectativas. Yo considero que desde la investigación social podemos generar muchísimas cosas. La limitante creo que está en que desde la academia muy poco se nos enseña a investigar. En ese sentido, resalto esta iniciativa de la RECSI, la aplaudo y le agradezco mucho a la persona que me invitó a esto. Cuando yo empecé a escuchar los nombres y la posición en la que estaban los participantes, yo dije, ¿y esto sí era para mí o era solo para estudiantes de pregrado? Pero igual lo acepté porque soy consciente de que el aprendizaje es diario y nos decía un profesor cuando hice la maestría, el profesor es un alumno, es un estudiante en constante aprendizaje. Entonces me parece muy bueno y nosotros debemos llevar a nuestros estudiantes a que se motiven por aprender a investigar. Si bien es cierto que lo que genera desarrollo a una nación son en la mayoría de los casos las ingenierías, pero todo lo que se genere en cualquier otra área redunda en una problemática social. Porque si un ingeniero X investiga cómo producir el agua sin necesidad de que haya un río, no sé, o una cosa parecida, eso va en beneficio de la población, de una necesidad social. Si se desarrolla cómo contener el río para que no se desborde y nos inunde la población y haya desastres naturales, eso redunda en un beneficio social. Es decir, que todas las problemáticas conducen hacia ese desarrollo. Y me quiero referir con lo que decía este escritor y periodista argentino Andrés Oppenheimer. Él decía en uno de sus libros que alguna de las causas de nuestro problema es que nos dedicamos mucho a la historia y no nos dedicamos a generar
como ese desarrollo en las otras áreas del conocimiento. Pero yo creería que más allá de eso es porque nuestros estudiantes se están quedando con el sinsabor de aprender a investigar y llegan al final de la carrera y les toca como opción de grado un diplomado porque tuvieron 5 años y nadie les dijo cómo hacer un trabajo de grado ni cómo desarrollar un proyecto que muy posiblemente hubiera beneficiado tanto a la sociedad como a la persona y le hubiera despertado esa inquietud de decir, oiga, esto es chévere, porque para mí la investigación es muy chévere y por eso estoy aquí a pesar de que tengo maestría. He aprendido muchas cosas que no me las enseñaron en la maestría y menos en el pregrado, porque en el pregrado me tocó hacer como opción de grado pasantía. Entonces, estoy muy agradecido con todos los profesores que han pasado por aquí enseñándonos. Estoy muy agradecido con la RECSI. Quedo disponible para el próximo evento. Por favor, me invitan como ponente, como estudiante, como lo que sea. No me lo quiero perder. Entonces, y nada, a los compañeros, muchas gracias. Continúen con sus proyectos, no los abandonen, no lo hagan por la opción de grado, háganlo por la opción de vida, porque más allá de graduarse como profesional, deben seguir aportando a la sociedad en la solución de todas las problemáticas, las infinitas problemáticas que tenemos como colombianos, como pereiranos, como caldenses, como bogotanos, infinidades de problemáticas. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos. Javier, muchas gracias a ti también por compartir precisamente desde tus emociones y desde tus aprendizajes lo que te ha generado este proceso y este espacio que es formativo, es de conocimiento recíproco, ¿cierto? Es de aprendizaje colaborativo y bueno, pues nos veremos entonces en el próximo evento que se esté desarrollando de la red y claramente allí todos bienvenidos, bienvenidas, ¿cierto? A continuar desde la academia y desde la investigación de manera específica, posibilitando otros espacios de aprendizaje. Muchas gracias, Javier. No sé si alguien más de pronto quiera agregar algo allí. Bueno, entonces con esto, chicos y chicas, daríamos por terminado y daríamos pues el cierre como tal de estos módulos formativos en investigación. Esperamos realmente que hayan sido de aporte para cada una de sus profesiones, para cada uno de sus procesos formativos. Esperamos que continúen creyendo, ¿cierto? Que continúen enamorándose de esto que implica la investigación y no solo de lo que implica la investigación, sino también el ejercicio de arriesgarnos a escribir, el ejercicio de ir más allá. Y qué rico poder coincidir también en otros espacios, ¿cierto? Que estén allí como relacionados al futuro y poderlos escuchar a ustedes en cada una de sus investigaciones, en cada uno de esos temas que les desbordan pasiones a nivel formativo. Muchas gracias. También, como lo decía allí Javier, por este espacio, ¿cierto? Por la escucha, por la disposición y por permitir realmente que fuese posible este encuentro. Buen día para todos y todas. No sé si de pronto allí desde Vicerrectoría de Investigación exista algo más para agregar. O si Listo, ya podemos... de pronto agradecerle a los estudiantes por la participación en estas 15 semanas. Sabemos que no es un tema fácil sentarnos 4 horas frente a un monitor, pero hicimos la labor de este curso en investigación. Agradecerle también de la parte desde Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, a usted, Dani, por presentarnos la charla del día de hoy. Informarle también a los estudiantes que las memorias de este curso en investigación están en la página de nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube se encuentran las memorias, todo está ahí. El proceso de certificación se va a enviar más o menos la segunda semana de diciembre. Les vamos a estar enviando los certificados, ya que desde investigaciones es un proceso largo, la certificación, ya que debemos de enviar todas las 16 listas de asistencia a un proceso externo de la vicerrectoría, entonces ya dependemos de ellos para el tema de certificación.
Los estudiantes que están pendientes por módulos, por favor escribirme para poder generarles el certificado, ya que recordemos que certificamos con la asistencia al 80% del curso. ¿Listo? Bueno, no, creería yo que esos son los avisos parroquiales que tenemos desde la Vicerrectoría de Investigaciones, y no, agradecerles a todos los estudiantes y a los docentes que participaron de este maravilloso curso en investigación. Bueno, muchas gracias a ti también, Jonier. Y feliz día para todos. Creo que ya con eso nos despedimos. Feliz día, feliz cierre también de semana, de año, ¿cierto? De Navidad, de todo. Que puedan descansar y que puedan también renovar energías para el próximo semestre. Muchas gracias. Feliz día para todos.